demasiada publicidad que no sabemos de dónde sale tanto dinero. De lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. La comunidad debe de pagar. Mi opinión es esta: si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Redáctalo, pero di la verdad. Alegoría política. Con la justicia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Alegoría Política, este espacio de análisis político local y nacional, donde buscamos dar voz a la sociedad civil organizada. Nuestros invitados del día de hoy son Liliana Flores Benavides, fundadora de Barzón y activista social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Nuestro otro invitado es Juan Manuel Ramos, activista y fundador de Redes Quinto Poder. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que en principio sí agradecer que estén aquí con nosotros, porque el tema de hoy que queremos plantear aquí en la mesa es pues la manifestación y el uso de la ley contra los ciudadanos, que pues cualquiera que vaya a las noticias, que lea el periódico, va a notar que esto es un tema sumamente vigente y sumamente triste, sumamente indignante, y que no queríamos dejar de darle un espacio aquí en Alegoría Política para que con activistas pudiéramos tener pues esta reflexión importante para que los ciudadanos estén conscientes. Y también más adelante tendremos un enlace telefónico con el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, como para poder contrastar las opiniones. Pero yo creo que pues de principio podríamos a lo mejor comentar casos locales que tengamos como ejemplos de este uso de la ley contra los ciudadanos. Juan Manuel, no sé si quisieras empezar, por ejemplo, comentando los primeros casos que se te vengan. Bueno, el uso más reciente que tenemos aquí local del uso de la ley, del reglamento o la ley penal contra los ciudadanos, es precisamente el caso que se dio de los jóvenes que estaban colocando unas mantas en la Avenida Constitución, que hacían referencia a una primera plana del periódico El Norte, que entre otras cosas, fueron varias, decía de los contratos que el gobierno del estado había proporcionado a una empresa todóloga. Entonces a los muchachos los detuvieron, los pasearon por más de 12 horas y luego les aplicaron, ahora sí que, como dicen, todo el rigor de la ley contra ellos. Los iban a acusar de delincuencia organizada y los estaban equiparando a narcotraficantes que cuelgan narcomantas. Esa fue la explicación inverosímil que dio la gente de la Procuraduría General del Estado de Nuevo León. Entonces ahí tenemos un hecho que existe, que está ahí, y el otro asunto que está en la ley local es que la gente que se manifiesta puede ser detenida por bloqueo de vialidades. Esa ley se aprobó con Natividad González Parás. Entonces todo aquel que esté en la calle y la autoridad determine que está haciendo bloqueo de la calle, te pueden acusar de delincuente, todo en referencia a los narcobloqueos que se dieron en Monterrey. Está en la ley y la autoridad lo puede usar cuando considere, como ya lo hizo con los chavos Sí, y de hecho, no sé, Liliana, que tengas que comentar sobre esto. Bueno, mira, yo dos cosas, o sea, lo primero es, plantearon aquí las marchas y el uso de la ley en contra de los ciudadanos. Yo creo que al abordar esto tenemos que abordarla desde dos ópticas. Para mí es muy importante lo que aconteció a nivel nacional con las marchas, porque en este país ha habido durante muchísimos años agravios y agravios y agravios y agravios que el mundo dice: ¿y por qué los mexicanos no reaccionan? Yo hasta denominaba que existía una cultura del sometimiento. O sea, la gente está bien sometida. Y entonces, ¿qué vimos en las últimas marchas que se manifestaron no solamente en todos los estados de la República, en el Distrito Federal, a nivel del continente americano, Europa, Asia, los mexicanos que están en otras partes? ¿Qué vimos? Una ciudadanía que se organizó espontáneamente a través de las redes, una ciudadanía que asistió a las marchas planteando el asunto de Ayotzinapa, pero que Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso de los agravios. Entonces había una infinidad de causas por las cuales la gente acudió a la marcha. En general fueron marchas pacíficas, apegadas a derecho, salvo lo que pasó muy grave en el Distrito Federal, pero en todo el país en general fueron marchas
pacíficas, apegadas a derecho, con la ley en la mano. La gente, esto es algo muy importante, venció su miedo y su apatía. Sí. Y yo quiero ponderarlo, porque eso es un empoderamiento del ciudadano. Y eso en México no es fácil, y eso en Nuevo León no es fácil, porque en Nuevo León vivimos en una zona donde el índice de participación ciudadana es el más bajo de América Latina. Entonces tuvimos una marcha espectacular en Monterrey, convocada por redes, sin recursos. Entonces yo quiero esa óptica, o sea, que retomemos lo bueno que se expresó y que no es fácil de expresarse en este país donde hay una cultura del sometimiento. Ahora, por el otro lado, desde la otra óptica, ha venido incrementándose un endurecimiento de las leyes para criminalizar la protesta. Exactamente. ¿Sí? Y eso es lo que han hecho. Entonces, por ejemplo, lo que decía Juan Manuel, de esos jóvenes que agarraron y que los querían, por estar protestando, los querían meter a la cárcel acusados de terrorismo. O, por ejemplo, como a cualquier otro, o sea, el que bloquea una calle. Quiero dejar aquí asentado algo muy importante que todos debemos de saber. Las leyes podrán modificarse en los estados, pero la ley suprema de este país es la Constitución. Y una garantía es el derecho a protestar. Entonces esa garantía está por encima de todo. Sí, totalmente. Está por encima de todo, ¿sí? Si ellos, por ejemplo, hubieran metido a la cárcel a los jóvenes que estaban protestando aquí en Monterrey, simple y sencillamente hubieran cometido un delito y una violación a los derechos humanos. Muy grave. Muy grave, porque el artículo 1 de la Constitución es importantísimo en materia de derechos humanos, ¿sí? Y ahora lo que estamos viendo con el asunto de lo que pasa en el Distrito Federal, donde hay muchos testimonios que dice que fue gente que en un momento dado injustamente la detuvieron. Ahora, es cierto que hubo unos actos de provocación, actos que en un momento dado los medios normales, de comunicación normales, le enfocan mucha atención, o sea, las llamaradas en la puerta, etcétera, cuando hay testimonios, inclusive con fotografías, donde vieron a jóvenes que estaban a soldados o a gente que traían los soldados en sus camiones vestidas de civil, y posteriormente los ubicaron como que estaban haciendo todo eso, ¿sí? Entonces, como infiltrados, como en la manifestación para exactamente, deslegitimizar la marcha pacífica. Demás. Y además, ¿para qué? Para meter miedo. O sea, no quieren que la ciudadanía se empodere. Y ese yo creo que es un punto sumamente importante. O sea, aquí, este 20 de noviembre, en las redes empiezan a compartir minutos antes de que empezara la marcha, que se convocó a las 5, todo el aparato de fuerza civil, de toda la policía en la Purísima. ¿Qué te genera? Que la gente sabía, oye, ¿sí se va a hacer o no se va a hacer? Entonces la gente empieza a tener este miedo, y yo creo que realmente ya después ver el resultado de cuánta gente sí fue, pues es un punto súper importante, de que realmente vencieron ese miedo a pesar de lo que están haciendo las autoridades. Sí, yo quiero retomar lo que decía Liliana sobre el asunto de la gente que no sabemos si se ha infiltrado o no, que en las redes sociales se ha demostrado que sí son. También es cierto que hay grupos anarquistas que su modo de manifestarse es mediante ese uso de eso. Entonces no podré yo no estar de acuerdo en eso, pero tenemos que diferenciar a los dos grupos, ¿no? Es evidente que en este caso es el gobierno, porque estaban esperando una señal como la del 68 para atacar, ¿no? En cuanto a lo que refieres de la marcha del 20 de noviembre en Monterrey, fue algo muy bonito. Toda la gente, niños, adultos, todas las clases sociales, de todos los grupos académicos, estudiantes, activistas. Fue algo muy emotivo, le diría yo, ¿no? La segunda cosa es que sí, efectivamente, alrededor de 2 horas antes de la marcha yo pasé por la Plaza de la Purísima y estaba un aparato impresionante de seguridad. Había grupos de choque, antimotines, como yo conté como 20 patrullas, no sé cuántos elementos había, si contamos de a 5 pues nos dan 100, y al momento de llegar a la marcha pues ya veías el despliegue de agentes o cadetes de Fuerza Civil. El encargado de Fuerza Civil, que ya ha mostrado su prepotencia en muchas situaciones, se acercó con uno de los organizadores o de los que estaban ahí al frente y le dijo que era la única persona armada. Entonces el señor portaba un arma, los demás no.
estaban ahí, pero pues como dice Liliana, la gente, no solamente en Nuevo León, yo calculo de 8,000 a 10,000 personas. Milenio fue generoso, nos dio 5,000. El norte, aparte de su titular que decía causan caos vial, eso era el encabezado del norte, ¿no? En su primera del norte.com decía causan caos vial y nos dio 4,000 gentes. Porque desde el edificio del norte ellos tomaron una foto y a la hora que tomaron la foto, yo creo que 9 o 10 de la noche ya se había disipado la gente. Pero era una marea humana que casi abarcaba Avenida Ocampo, a los que conocemos desde la Pulga Río a la Avenida Juárez. Era impresionante la marcha, la mancha de la Fácil gente. más de 5,000. Sí, El otro asunto que es que se creó un evento de una persona que se decía llamar Julia Hernández. Ella hizo un evento en Facebook que logró tener cierto reach, cierto alcance, y una hora antes de la marcha o dos se suspende el evento. No saben quién fue, le echaron la culpa que a la gente del gobierno, que a los demás. Lo que sí es cierto es que ahí hay un responsable, porque si yo creo el evento y le doy permiso de administración a 3 personas, nada más pudieron haber hecho ellos, ¿no? Entonces, por eso el asunto importantísimo en estas cosas es que se convoque simultáneamente a partir de muchísimos medios. Si tú los movimientos, como esa cosa de redes sociales, lo personalizas, y si esa persona decide al momento irse para otro lado, o ese Facebook se cae, pues ya se acabó todo, y así no es, ¿sí? Esto no debe pasar como lo que pasó con 132, que tuvimos en la Ciudad de México a Antonio Antolini. Es un hombre que yo respeto mucho, estudia en el ITAM y es asesor de un senador del PRD. El movimiento se focalizó en él, entonces él a la hora que acepta un programa con Televisa, pues haz de cuenta que genera una cosa como descorazona a todos los demás. Por eso esto no se debe focalizar en nadie, debe ser, somos todos, nos convocamos todos y ahí estamos todos. Lo que sí es que a partir de ahí que sigue, ¿no? Pero sí fue muy curioso de que cómo se cae el evento horas antes y la gente preguntando, ¿qué pasa? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Claro que se va a hacer, vamos a tener todos que estar ahí. Y la recomendación es que cuando haya ese tipo de situaciones, pues busques más fuentes del evento, sobre todo, ¿no? De cierta cosa que te vaya a pasar en cierto día, para que no te vayas con la finta de que si se cae, pues ¿qué estará pasando? ¿Se cancela o no se cancela? Sí, digo, y ahí está la interrogante de pues ¿qué pasó? ¿Cómo es que se va para abajo el evento? Pero digo, al final de cuentas sí fue una convocatoria bastante grande, bastantes atendieron. Pero por ejemplo, Liliana, sobre este punto que tomas de la cultura de sometimiento, ¿qué tanto? Porque tenemos por un lado que mucha gente sí ya despertó, y mucha gente, como comentas, fue a raíz de Ayotzinapa, y muchos de los que quizá están inmersos en el activismo están muy contentos de despertar de mucha gente, pero todavía son muy pocos en comparación con los millones de mexicanos que somos. Y el resto de los millones de mexicanos se lo están comiendo a través de Televisa, a través de TV Azteca, y ven estas vandalismos, anarquismo, etcétera, y que, como dice Juan Manuel, puede que sí sean algunos, que son pocos, pero puede que también esta hipótesis que se tiene mucho de que pues también el gobierno está metiendo gente pues ahí infiltrada a las marchas. Entonces, pues la gente se va por el lado de que fueron los mismos anarquistas, todos están peleando, todo. Entonces, si es lo que está viendo la gente en la televisión, o sea, pues realmente qué tanto está generando pues que se sigan en esta cultura de apatía, de sometimiento, de que no estén participando y de que tengan este rencor hacia los que manifiestan, a los que salen a las calles. Creo que es una lucha constante entre los que despertaron y los que nosotros podríamos decir no han despertado y están en sus casas viendo la tele, molestos con lo que está pasando, pero muy, muy difícil esta situación, y yo creo que en el pasado se ha dado. No sé qué quisieras comentar. Sí, mira, aquí nos corresponde a quienes tenemos las redes, el acceso a una alternativa diferente de comunicación, hacer un trabajo con la gente que no tiene este tipo de acceso, y que son muchísimos, y que su más fácil medio de comunicación es la televisión. Nos compete hacer un trabajo de tierra, y esto hasta ahorita no se lo han planteado. Y es muy importante porque hay una evidente política desde algunas esferas del gobierno que están incidiendo para que el miedo se vuelva a polarizar, pero no solamente va a suceder eso, puede polarizarse el país. O
sea, puede polarizarse el país y puede generar hasta pleito entre familias. ¿Tú qué apoyas? ¿Tú por qué no apoyas? Que ha habido casos cuando ha habido candidaturas presidenciales que se ha polarizado al grado tal que en las mismas familias hay pleitos, ¿sí? Entonces, este tipo, si no somos cuidadosos con lo que está pasando, automáticamente puede generar en una polarización en el país de una parte contra otra parte, ¿sí? Los que están en su en su casa, que están viendo la televisión, esa es la única información que tienen, y los que tenemos otro tipo de información que decimos no son las cosas así, pero esa gente que está en su casa cómodamente es la mayoría. Porque tenemos, por ejemplo, en Nuevo León casi 5 millones de habitantes. Acudimos 8 o 10 mil, ¿sí? Es excelente en cuanto a que aquí hay el menor índice de participación ciudadana de América Latina, pero es insuficiente para lo que necesitamos y que puedan cambiarse las cosas, porque los agravios son muchos, desde la esfera municipal, la esfera estatal, que la deuda del gobernador, que el proyecto Monterrey 6, el fracking, lo federal, los municipios, que una alcaldesa pueda tener una casa de 20 millones y que con su trabajo no lo pueda comprobar. O sea, son tantos los agravios que era para que hubiéramos llenado, no sé, todo el centro de Monterrey, ¿me explico? Entonces fue muy bueno, pero es insuficiente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer este problema real? Tenemos que hacer un trabajo a flor de tierra. O sea, que todos los que fuimos al evento, platiquemos, los maestros que fueron con sus alumnos, por ejemplo, hacer brigadas de activismo, de estar explicando a la gente en los mercados sobre ruedas, afuera de las iglesias, o sea, como una especie de campaña ciudadana, donde nosotros tengamos que estarle informando a la ciudadanía qué está aconteciendo, cómo puede sumarse, cómo podemos ser más, cómo podemos entre todos construir comunidad. Eso es fundamental. La otra versión que no sale en la TV. Sí, ¿no? entonces es lo que tenemos que hacer, porque de otra manera, ¿quién se los va a decir? Oye, pues nosotros. Liliana, una pregunta, por ejemplo, para los jóvenes que nomás se encierran en redes sociales y que, o sea, nomás... También es malísimo eso. O sea, sí. ¿Qué sugerencia hay o qué se puede hacer para tú como persona que estás participando empezar a contagiar a los demás con ese activismo? ¿Qué sugerencia nos puedes dar? O sea, quedarse en cualquier extremo, pues es malo. Es como decir, nada más ando en la calle, pero no me entero de lo alternativo que hay en las redes. Igual que en la que nada más está en las redes y no va hacia abajo. Tenemos hoy más que nunca que empezar a manejar las dos cosas, ¿sí? Y alguien dice, pero ¿cómo lo hago? Yo he dicho, si todos y cada uno de nosotros hacemos lo mejor por nuestros semejantes, día a día, en la esfera donde incidimos. Uh-huh. O sea, no tienes que salirte en la esfera donde incides, con mis compañeros de clase, ¿sí? Que si voy a un esparcimiento, con la gente con la que voy al esparcimiento, con mi familia, con mis vecinos, con X o Y, o sea, en donde yo incido, tenemos que convertirnos en entes multiplicadores de ideas y de propuestas, y además de empezar a escucharnos todos, ¿sí? Porque también la realidad no es solamente el asunto de las redes nos ayudan, pero la sociedad tiene que estar organizada. Por ejemplo, en Egipto, cuando fue la revolución de Egipto, las redes fueron fundamentales, pero porque la sociedad estaba organizada, y entonces lo que pudieron hacer con las redes es unir a los que estaban organizados, pero no comunicados, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que empezar, si la gente dice, yo no sé cómo se activa, hay que empezar a platicar de lo que está pasando, de lo que me entero en las redes, hay que platicárselo a mi mamá, a mis tías, a mis primos, a mis amigos, a mis de mi escuela, a todos. O sea, convertirnos en replicadores. Claro, ¿sí? Yo creo que eso es sumamente importante, porque luego mucha gente, no sé, se me viene a la mente el caso de nuestros compañeros, por ejemplo, Jorge y Javier aquí en el Tecnológico, que no saben muchas veces qué pasó. Cuando les cuentas qué pasó, pues ya, mueves esa sensibilización que cualquier ser humano tiene. Claro. Empiezan a pensar, a reflexionar al respecto, a concientizarse. Y yo creo que aquí en el Tecnológico, bueno, ya como un comentario a lo mejor adicional, sí está habiendo un poco más de conciencia, y yo creo que en general de los estudiantes y de la sociedad mexicana, por este caso, por otros casos, por el caso de Ayotzinapa, nuestros compañeros de Ayotzinapa. Entonces, pero por ejemplo aquí un punto súper importante que yo creo que no podíamos dejar de comentarlo antes del corte.
toda esta violencia que de pronto, pues tanta indignación genera, más allá de los infiltrados y todo, los mismos normalistas, los mismos familiares. Mucha gente dice, pues es que si el Estado te ha hecho tantas cosas, tú de pronto no estar molesto, no hacer un acto que realmente pues focalice la atención en esto. Ahí se me hace como que no sé cuál sea su opinión, porque han salido personas de defensores de derechos humanos diciendo no a la violencia, pero también pues están las opiniones de, pues es que en este contexto sí. No sé. Yo tengo algo que opinar. Mira, hay que ver a los padres de familia frente al presidente de la República y diciéndole, señor presidente, les quitaron a sus hijos, están dolidos, están enojados, están, perdón por la palabra, encabronados. Claro. Mas sin embargo no perdieron la cordura. Le están exigiendo con mucha dignidad y con mucha valentía, quiero que me des a mis hijos. Pero no, yo creo que no les faltan ganas de golpear al presidente. Digo, literalmente lo tienes enfrente, ¿no? Tienes esa cosa dentro que no puedes. Mas, sin embargo, no han perdido la cordura. Ellos siguen llamando a que les den a sus hijos, le siguen reclamando y exigiendo al gobierno, haz tu tarea, le dicen al procurador, si ya te cansaste, vete, pero no han perdido, no han cruzado una línea que si lo vemos todos, tienen todo el derecho de hacerlo, pues son los primeros afectados, ¿no? Y entonces hay que verlo desde esa perspectiva, entonces ponerse en lugar de ellos, que yo quisiera tener la mitad de dignidad y valentía que tienen esas gentes, ¿no? Eso primero, ya después para envalentonarme a hacer cualquier otra cosa, por mi país. Ese es mi punto de vista. Ok, entonces bueno, tenemos que ir a... Sí, vamos cerrando un poquito. Tenemos que ir a hacer un corte, pero regresamos del corte. No, sí, podemos... tenemos tiempo. Sí, nos dieron un poquito más de tiempo. Yo tenía un comentario sobre claro. lo que comentaba de las redes y la televisión y demás. Tenemos que quedarnos bien claros que el negocio de la televisión es la televisión. El negocio de la televisión no es que tu conciencia se revolucione, no es que tú despiertes. Su negocio es vender mugrero, y el mugrero que la gente está dispuesta a consumir. Aquí tienes a Ernesto Chavana, que tiene unos ratings increíbles y que es un fenómeno social, ¿no? Entonces, ellos no van a cambiar, ¿eh? Y esto no ha cambiado desde la elección de 2012. El Milenio fue una de las televisoras que influenció a la opinión pública con una encuesta que al final de la campaña, Ciro Gómez Leiva se disculpó. Eso no ha cambiado. A la gente parece que ya se le olvidó. Y eso me comprueba que los mexicanos tenemos corta memoria. No ha cambiado. Su negocio va a seguir siendo la televisión y demás. ¿Qué tenemos que hacer con los medios alternativos de comunicación que han surgido, que son muchísimos? Sin embargo, es un portal que yo respeto muchísimo, Animal Político, Aristegui Noticias, por mencionar algunos, ¿no? Esos son los que tenemos que tener como nosotros, como nuestra primera base de información y ayudar a que la gente lo demás lo asimile como su primer medio de información, ¿no? La otra cosa, a mí me llegan muy seguido por inbox de que ¿qué hacemos? De que tomamos las armas y que demás. No, compañero, usted tiene que ir a su pueblo, buscar a los estudiantes, organizar una asociación civil, y si no hay una que le guste, forme una. Agárrese a 3 personas, tiene algo que quiere cambiar en su comunidad, no espere a que alguien venga y le diga, oye, vamos a cambiar esto, hazlo. Tú tienes que hacerlo. Y cuando hay una manifestación, cuando haya calle, tenemos que ir a la calle. Cuando tengamos que compartir en redes, tenemos que compartir en redes. Tenemos que estar en todo el engranaje, porque si nomás nos quedamos en uno, esto se nos va a atorar. Y el otro asunto de la violencia que se genera para dividir a la opinión pública, pues ya pasó con los maestros de la CETEC. Y le voy a poner estas palabras. Cuando la prole se pelea con la prole, los de arriba ganan, ¿sí? Y los de arriba, si han visto, Televisa defendiendo al presidente de la República en horario premium, presentando su declaración patrimonial. Los empresarios de la Coparmex y de la Caintra, que deberían de ser los principales indignados por esto, porque promueven la cultura de legalidad, están callados. Entonces quiere decir que tenemos un sistema que son ellos y tenemos a nosotros. Si no nos entendemos como iguales nosotros, todos, estudiantes, trabajadores, obreros, de redes sociales, activistas, si no nos asimilamos nosotros literalmente contra ellos, pues esto no va a servir, porque luego acá de repente sale la gente de clase media que es pobre, que no le gusta llamarse pobre,
no, pues es que yo tengo que trabajar, a mí me están afectando y demás, pues ahí te vas a seguir siendo esclavo, ¿no? De toda tu vida. Entonces, tenemos que asimilar esto. Medios de comunicación, gobierno, todo el Estado, presidencias municipales, el gobierno del Estado, el gobierno federal, el Congreso. El Congreso, la oposición de izquierda, ahorita es una caricatura, ¿no? ¿Dónde está la oposición? No está. ¿Qué es lo que pasa? Hay un artículo muy bueno que se les recomiendo de Jesús Silva Herzog, que dice, como todos tenemos cola que nos pisen, nadie grita por el pillo de al lado, ¿sí? Porque si el del PRD denuncia al PRI, pues te vamos a buscar lo que tú tengas, y así, entonces todos tienen cola que le pise, pues todos se callan. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos que asimilarlos como iguales no de que a la gente y luego no le gusta eso de todos tenemos lo mismo, no, iguales de que los de abajo somos una parte de la población que mantenemos a los que están arriba, y hay una caricatura muy buena que dice que si los de abajo se mueven, los de arriba se caen, más que no hemos asimilado eso. Pero sí crees que, porque yo ahí sí me he puesto un poco a reflexionar sobre qué tanto estas manifestaciones nos estamos enajenando o sea, decir, fue el Estado, fueron ellos, Enrique Peña Nieto. A mí me parece que realmente es importante hacer esa reflexión de, ¿realmente son ellos y nosotros? O sí entender, como tú dices, Juan Manuel, primero nosotros y luego darnos cuenta que pues al final de cuentas ellos también son nosotros. Digo, pues no sé, al final de cuentas somos personas, al final yo sé que todo este sistema, no sé, se me hace muy difícil. No sé, Liliana, tú qué comentario tengas, o sea, porque creo que es más negativo el vernos separados. El asunto de que fue el Estado, primero tendríamos que definir qué es el Estado. Sí. Bueno, el Estado es el gobierno, y el gobierno, o sea, son varios elementos, uno de ellos es el gobierno, y el gobierno son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero también es la población. Y nosotros también somos corresponsables desde el punto de vista que les hemos permitido llegar hasta donde han llegado. Y que hemos sido apáticos. O sea, hemos sido apáticos, no nos importa el individualismo, mejor veo la tele, mejor me voy al antro. Yo digo, ve la tele, ve al antro, pero también ocúpate de la basura que está tirada en la esquina de tu casa y de qué está haciendo tu diputado y cómo está votando. ¿Me explico? Entonces, hemos sido corresponsables todos, porque la población no hemos asumido que nosotros somos los jefes de la clase política, porque ellos son nuestros empleados, ellos nos deben de servir a nosotros, nos deben de rendir cuentas y deben de hacer lo que nosotros queramos. La gente no ha asumido esto, al contrario, asume una posición de beneplácito, de admiración, como si ellos fueran los que nosotros fuéramos súbditos y ellos fueran los reyes. O sea, sí, no así, ciudadanos, por eso yo súbditos. lo llamo Exacto. como cultura del sometimiento. O sea, ves a un diputado que te escupe, te roba, se burla de ti, y lo ve un ciudadano, ay, diputado, déjeme, nos tomamos una selfie. O sea, ay, qué padre, qué bonito. Oye, pues espérame, ¿por qué votaste así? ¿Por qué permitiste ese despojo? Tú dijiste en la campaña que ibas a hacer eso y hiciste lo contrario. Tú debes de rendirme cuentas a mí. Yo soy tu jefe. Entonces, el hecho de que la población no asuma esto, pues simple y sencillamente les hemos permitido llegar hasta donde han llegado hoy. ¿Y a dónde han llegado? ¿Que el país está partido? ¿El país está cayendo? ¿Ya entregaron todo el país? O sea, es una barbaridad. Entonces, agravios y más agravios, impunidad, corrupción, no les hemos puesto un alto. No les hemos puesto un alto, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, cuando estaba lo del corralito, una crisis económica terrible, iban los políticos en la calle y la gente veía a un político en la calle y empezaban todos a decir, ladrón, oye ladrón, ¿por qué votaste así? ¿Qué sucede con la gente? Pues la gente tiene que retractarse. O sea, la gente en un momento dado, el político dice, caray, ya no puedo salir ni a la calle ni con mi familia. Entonces cámbiale, cumple, sé honrado, sé honesto, ¿sí? Entonces, haz tu trabajo, para eso te estamos pagando, ¿sí? Pero aquí en México, la última
los magistrados de la Suprema Corte, 650,000 pesos de salario al mes. Y el aguinaldote, ¿no? Pues por favor, o sea, son muchos agravios, la gente está batallando mucho para vivir, pero además en un contexto de violencia. Sí, yo creo que esos 2 puntos son clave y fundamental, pero bueno, tenemos que hacer el corte y regresando del corte tendremos el enlace telefónico y ya seguimos aquí. Sí. Igual irnos planteando y después de la manifestación que sigue. Entonces, solamente quería, antes de irnos, todos somos iguales, nomás que tenemos diferentes intereses. Digo, para aclarar de que no son ellos y nosotros. Perfecto, Todos somos iguales, perfecto. Cada quien tiene diferentes intereses. muy bien, Claro. perfecto. Bueno, vamos a un corte y regresamos. ...24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Música y cultura, todo lo tenemos, sintonízanos. Vamos a escuchar Frecuencia Tech, conciencia en la radio. 94.9 XHTEC. Regresamos a su programa Alegoría Política. El tema de hoy, se lo recuerdo, que es las manifestaciones, no las leyes. Hablaremos de las manifestaciones y el uso de las leyes contra los ciudadanos. Sí, bueno, y ahorita tenemos en la línea al diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Buenas tardes, diputado, ¿nos escucha? Buenas tardes, Angie, con el gusto de saludarlos. Muchísimas gracias por atender el enlace, ¿está al aire? Gracias. Sí, Tengo que diputado. dar una disculpa por motivos de la sesión que vamos terminando. No me fue posible acompañarlos en el estudio, pero aquí estamos a sus órdenes. Sí, perfecto. Perdón, no le presenté, diputado José Juan Guajardo Martínez. Pues entendemos totalmente, están en la sesión, pero como quiera haber atendido el mensaje. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos aquí en la mesa con Liliana Flores Benavides y Juan Manuel Ramos, ambos activistas, y hemos estado platicando sobre cómo, bueno, en gran medida a raíz de Ayotzinapa es que tenemos pues despertar de muchos ciudadanos y que salen a las calles a manifestarse, pero también por parte del Estado pues tenemos una represión, se empieza a generar violencia. Pues como diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos nos interesaba pues conocer primeramente su opinión al respecto. Sí, Angie, muchas gracias. Saludo con respeto a Juan Manuel Ramos, que está ahí con ustedes, y también con mucho gusto saludo a la señora Liliana Flores Benavides, a quien respeto y he admirado siempre por su trayectoria como activista. Y inicio comentando que estuve escuchando los últimos minutos del programa. Coincido plenamente con los planteamientos de la señora Liliana. Creo que tenemos el derecho y la obligación no solamente de despertar conciencias para que reclamen lo que se piense que está mal, sino también tenemos la obligación de informar a qué tiene derecho cada ciudadano, porque entonces estaremos convirtiendo este ejercicio de información solamente en exigencias de consecuencias y no de acciones. Espero explicarme de una manera clara. Decirle a la gente, como bien decía la señora Liliana, tenemos que andar en campo de tierra informando a la gente, tienes derecho a exigir esto, tienes derecho a que no se oculte esto, pero también tienes estos derechos para tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Tiene que ser un ejercicio integral, si no vamos a llegar a los extremos que también se mencionaban, radicales, que no benefician ni a la sociedad, ni benefician tampoco a una estabilidad en un Estado de Derecho. En el tema de las manifestaciones, quiero puntualizar, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen alguna delimitación, y aquí hablando estrictamente de los derechos humanos también. El derecho a manifestarse tiene que observarse ciertas normatividades, ciertas reglas que permitan el respeto de los derechos de terceras personas. Pongo el ejemplo de lo sucedido en el Distrito Federal.
que duraron meses los plantones en la Plaza de la Revolución y afectaron el comercio de toda la gente que estaba alrededor. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de esta entidad? Pues está buscando regular las marchas también para que no se afecten derechos de terceros. Es decir, no se restringe ni se limita un ejercicio de un derecho, se delimita para que se respeten los demás. Y eso es algo que tenemos que entender también como sociedad. El hecho de que yo expida una ley que me diga, tienes derecho a manifestarte de tal a tal horario, tienes que cuidar que no sean estas arterias porque complicas la vialidad, no es que te esté limitando un derecho, te estoy regulando la manera en que vas a respetar los derechos de terceras personas. Yo ahí nada más haría esta puntualización para que no se interprete también ciertas acciones de la autoridad como represión. El otro tema que mencionaban también de la gente infiltrada, pues hay que tener cuidado también ahí, porque también tenemos grupos de activistas sociales que no tienen la misma intención de los que defienden una causa, sino también provocar una reacción del gobierno. Y esto lo comento en parte porque la presencia de la policía pues definitivamente es necesaria. Yo pregunto al aire, ¿qué hubiera pasado si no hay policía y llega un grupo contrario al que se está manifestando y genera una cuestión de violencia? De alguna manera habían echado culpa también al Estado por no protegerlos. Quizá la manera en que se hizo fue excesiva, pudiéramos dar ese beneficio de la duda. Yo no estuve presente, lo confieso. Quizá no fue la mejor manera. Bueno, también estamos aprendiendo como autoridad a empezar a enfrentar estos reclamos de la sociedad, este movimiento civil. No podemos tener un aparato de acción perfecto si la población también apenas está despertando en este sentido. Lo digo con todo respeto a la gente que ha hecho este tipo de manifestaciones. Yo creo que tenemos que construir, y en el construir está este cambio de cultura, de la cultura del miedo que mencionaban también ahorita. Este cambio de cultura implica liderazgos objetivos, liderazgos que realmente nos lleven a buscar el bien común de la sociedad, exigiendo la autoridad, completamente de acuerdo, exigiendo transparencia, completamente de acuerdo. Y son acciones que hemos respaldado, al menos en lo personal puedo decirlo con toda la tranquilidad, que hemos respaldado aquí en el Congreso, independientemente del color de la administración que se haya cuestionado. Y eso obviamente pues nos ha traído a veces algunos problemas al interior de nuestro corriente ideológica, de nuestro partido, pero si al final estás del lado del ciudadano, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Okay. Eso sería un comentario así general de lo que alcancé a escuchar ahorita con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Vamos a ceder el micrófono a Liliana Benavides. Flores Benavides. Sí. Diputado, ¿cómo le va? Gusto saludarla. Muchas gracias. Aquí la pregunta sería, si por ejemplo en el Congreso se está del lado del ciudadano, ¿por qué se hicieron leyes que en un momento dado criminalizan la protesta, como fue el caso de los jóvenes que estaban con unas mantas, les haya pagado Margarita Arellanes o no les haya pagado, sino el asunto de protestar y que se los hayan llevado, o como por ejemplo el periodista que estaba tomando unas fotos y que en un momento dado también se lo llevaron? O sea, la criminalización de la protesta. Explican que se hizo porque cuando el crimen organizado ponía mantas en los puentes, mas sin embargo no hay ningún delincuente que haya sido atrapado poniendo, que fuese del narcotráfico, que estuviese poniendo mantas, y sin embargo sí a estos jóvenes. O sea, aquí son las cosas que a nosotros nos hacen pensar que una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. O sea, van por dos caminos diferentes. No sé si usted, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nos pudiera aclarar esto. Claro, licenciada, miren, yo no sé si mi explicación vaya a ser suficiente, pero estos son los elementos que yo le puedo decir. A mí me tocó estar al frente de la administración de Guadalupe los últimos 9 meses del 2009, cubriendo la ausencia de la licenciada Cristina Díaz. En ese entonces empezaba todo el movimiento fuerte de la delincuencia organizada, toda la contaminación de cuerpos policíacos, etcétera. En ese periodo, a los siguientes años, desafortunadamente fuimos perdiendo garantías como ciudadanos, con el objetivo de poder protegernos también de las acciones
del delincuente que estaba en su apogeo de la delincuencia. En el caso de los jóvenes de las mantas, ahí había hay un protocolo que se le obliga a los policías desde ese entonces. Si tú ves colgando una manta, hay que retirarla. El policía no tiene instrucciones para llegar y leer y valorar si es una manta a favor o en contra de alguien, o si es una amenaza, o si es una declaración de amor, como antes se hacía también en los puentes de aquí de la ciudad. En fin, el policía cumple con una función técnica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recapacitar a los servidores públicos que están en estas áreas para que se vuelvan a respetar y recuperar esos derechos que se perdieron en beneficio de todos. Sí, desafortunadamente sí por la circunstancia del Estado y del país. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Reconstruyendo esto, reconstruyendo las leyes, reconstruyendo los derechos. Qué bueno, y lo digo entre comillas, que se da una situación así, porque también prende el alerta a Fuerza Civil y a Seguridad Pública de decir, tenemos que recomponer los protocolos y tenemos que instruir a los policías de que no siempre una acción va a ser igual que hace 3 años. Okay. Esa es la explicación que yo puedo darle con todo respeto. Muy bien, ahora vamos a hacer el micrófono a Juan Manuel Ramos. Sí, diputado, yo solamente tengo una puntualización que hacer. Dado que habla usted del asunto de las mantas y primero pues que el Congreso como representante del pueblo no haya emitido una posición firme sobre el caso específico, ¿no? Segundo, el dirigente del PRI en Monterrey, el señor Aldo Fasci, ha colocado mantas en diferentes puntos de la ciudad y ha vandalizado propiedad privada. Entonces, yo como ciudadano me asusto porque veo que al señor pues no le hacen nada porque pues es dirigente partidista y no quiero ver al señor de Fuerza Civil ahí con 200 elementos rodeándolo o llevándoselo para que impedirle poner una manta y su derecho a manifestarse que todos tenemos, ¿no? Entonces, ahí es un caso donde la ley se aplica de distinta forma, o donde Fuerza Civil no tiene protocolos, o donde Fuerza Civil no existe, o donde Fuerza Civil se hace de oídos sordos. En cuanto a la afectación de terceros, tenemos en Monterrey todos los días cientos de peregrinaciones, afectan a terceros, afectan a automovilistas y demás, nomás que pues ahí se da otro caso, ¿no? Pero sí quisiera su comentario específicamente en el caso del señor Aldo Fasci, donde él sí tiene derecho a manifestarse, él sí tiene derecho a colgar mantas, o él sí tiene derecho a vandalizar, y el ciudadano común no. Eso es todo. Bueno, en el caso de las peregrinaciones, creo que es de conocimiento público que se han reorganizado las vialidades por donde ellos transitan, y se les han puesto horarios, y se ha ido trabajando, en este caso con la arquidiócesis, para que estas manifestaciones de fe afecten lo menos posible al ciudadano que no comparte esta fe o que está transitando en la ciudad. Creo que ahí se ha ido trabajando en el municipio de Monterrey, y reconozco el trabajo de la administración, que no es de mi partido, y ha trabajado para que este tema afecte menos a los ciudadanos que no están en este momento transitando en una peregrinación. En el caso del licenciado Aldo Fasci, yo desconozco este tema, y yo no me atrevo a juzgar públicamente a una persona si no tengo conocimiento y no soy autoridad para eso. En el caso de los jóvenes tampoco yo los juzgué, no sé qué fue lo que pasó, más que las notas que se dieron, la explicación que nos dieron. Si hay una demanda en trámite en contra de las acciones que ha realizado el presidente del partido, pues bueno, que se desahogue y se haga la cuestión. Pero estos son los temas, y no solamente porque sea Aldo Fasci, puede ser Margarita, puede ser Hugo Ruiz, puede ser Víctor Pérez, puede ser Seferino, puede ser el que sea. Si los partidizamos, si tomamos parte de estas acciones, es donde empezamos a confundir a la gente. Mencionaban hace rato que estos temas deberían de interesarnos a todos, y mencionaba usted con todo respeto, Juan Manuel, que sí nos interesan a todos, pero cada quien tiene intereses en particular. Bueno, ahí es donde se rompe el esquema de buscar el bien común, porque si cada quien jala para su lado, por más legítimo que sea un derecho, no vamos a llegar a ningún lado. Sí, no, con todo respeto, diputado, yo me refería a los intereses que tiene la televisora del país, que no tiene los intereses que tiene el ciudadano que está trabajando todos los días de obrero, a los intereses que tiene Grupo Milenio, o los intereses que tiene Televisión Azteca. Esos son los intereses económicos que son los grupos de poder. Todos tenemos los mismos derechos, somos ciudadanos y somos iguales. Cada quien tiene intereses que pueden ser legítimos, ¿eh? No estoy diciendo ni que sean inadecuados o ilegítimos.
Bueno, entonces, finalmente nada más yo creo que una pregunta que no quedó resuelta del todo. ¿Sí hubo posicionamiento por parte del Congreso respecto a las acciones que se hicieron contra los jóvenes que colgaron las mantas? Nada más para saberlo aquí los radioescuchas. Hubo manifestación pública, hubo un punto de acuerdo para que pedía que se respetaran sus derechos, para que inclusive pues, se liberaran. Eso fue un punto que se aprobó aquí. También hicimos lo propio con el periodista. A mí me encomendó el Pleno del Congreso acudir a la Procuraduría a darle seguimiento al caso. Se garantizaron los derechos del compañero reportero, derechos humanos estuvo presente. En fin, aquí es parte también de la información que se vierte a través de los medios de comunicación. Sí, hace más ruido el que critiquen a Margarita porque tiene focos azules que una acción positiva que se realiza. Sí, por eso quisimos pues dejar esa pregunta resuelta. Y también por último, ya nada más así brevemente, ¿sí se está tomando en cuenta, por ejemplo, pues toda esta movilización, todas las marchas que están dándose, tanto en Nuevo León como a nivel nacional, pero pues en específico para el Congreso de Nuevo León, las marchas locales, durante las sesiones legislativas? Digo, esto está teniendo incidencia para que a partir de aquí las leyes se reformen, se creen nuevas leyes que atiendan a las nuevas problemáticas que estamos teniendo y a las nuevas exigencias que está queriendo la gente. Mira, es una obligación del Congreso armonizar las leyes y armonizarlas ahorita por mandamiento constitucional, no solamente con la Constitución Federal, sino también con los tratados internacionales o convenciones que tengan relación o tengan temas de derechos humanos. Pero más allá de la acción que pueda hacer o no hacer el Congreso, el ciudadano está protegido ahora sí que desde el nivel internacional, ¿verdad? Y algo muy importante, no solamente está protegido contra la acción del gobierno, también está protegido contra la acción de otros ciudadanos. Hay que recordar que la ley de amparo permite el amparo contra violación de derechos humanos entre particulares. Sí, pues muchísimas gracias. Esto es un avance muy importante para el ciudadano. Claro, pues muchísimas gracias, diputado. Le agradecemos que haya atendido la llamada y pues bueno, lo importante es que nosotros queríamos contrastar las opiniones. Entonces, ojalá que más adelante podamos tener igualmente enlace telefónico o inclusive tenerlo aquí en cabina. Con todo gusto. Hasta luego, muchas gracias. Bien, pues regresamos aquí a la mesa de Alegoría Política a cabina y pues finalmente yo creo que pues con esta duda que había previo al enlace telefónico sobre crimen de Estado o no crimen de Estado, Juan Manuel. Sí, yo solamente quiero hacer una acotación. Al final el diputado dice que tenemos protección internacional, pero al inicio dijo que teníamos las garantías acotadas. Entonces, ¿las tenemos o no las tenemos? La maestra, doctora del CIDE, María Amparo Casar, publicó un artículo en el Excelsior donde decía, entre otras cosas, que lo de Ayotzinapa no era un crimen de Estado. Santiago Corcuera, un abogado del portal Borde Político, le contestó de esta manera: estimada doctora Casar, una cosa es que no puede atribuírsele la responsabilidad directa al presidente de la República y otra muy distinta decir que las desapariciones ocurridas en Iguala no son un crimen de Estado. La desaparición forzada es siempre un crimen de Estado. Aquí la definición contenida en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Artículo 2. A los efectos de la presente convención se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la quiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Pues sí, yo creo que era importante dejar esa aclaración. Pues bueno, ya estamos por terminar el tiempo del programa. Yo creo que la última pregunta que podríamos lanzar y aprovechar estos 2 minutitos que nos quedan, ¿qué sigue después de la manifestación? ¿Qué sigue para México después de toda esta gente que ya ha despertado y que esperamos que siga así? Y que ahora, ¿qué sigue después de salir a marchar a las calles, Liliana? Pues es la pregunta más difícil que puede haber en este país en este momento, porque mucha gente sale a la manifestación en un acto de catarsis, o sea, está enojada, está agraviada, sale y manifiesta, grita y luego ya regresa a su vida cotidiana. Tenemos un segmento que puede ser así. Otros que ya con esa salida hay una elevación en el nivel de conciencia
y donde se establece, no puedo nada más venir a marchar un día, sino qué tengo que hacer. Entonces, de entrada, todo lo que todos los ciudadanos tenemos que hacer es convertirnos en replicadores de lo que está pasando, tratando de convencer a la gente de que tiene que defender sus derechos, de que tiene que cumplir también con sus obligaciones, porque no se trata nada más de la esfera de que tengo derechos y no cumplo, no, sino simple y sencillamente ser un ciudadano. O sea, tenemos que convertirnos en ciudadanos, y la ciudadanía se construye día a día. Entonces hay que empezar a hacer esto. De la otra manera, simple y sencillamente no pasará más que volveremos a la cultura del sometimiento. Unos cuantos ahí en manifestaciones marginales. No. Y que históricamente es lo que nos pasa, ¿no? Reciente, 132, se acabó. Sí, todo es lo que está sucediendo. Entonces, a lo que yo voy es diario. La ciudadanía se construye a diario, y también la comunidad. Y hoy es el momento, ante la situación tan compleja que vive este país, en donde todos tenemos que construir comunidad. Es fundamental eso. Sí. Tenemos que hermanarnos. Tenemos que solidarizarnos, tenemos que apoyar las luchas de otros. Si hay un grupo que está viendo lo de Monterrey 6, tenemos que apoyarlo. Si hay otro grupo que está haciendo otra cosa, hay que apoyarlo. Si hay otros que están viendo otra cosa, fracking, hay que apoyarlos. Sí, no, todos, porque a todos nos compete. Entonces hoy más que nunca tenemos que ser solidarios y seres actuantes, no quedarnos solamente en el asunto de las redes, no quedarnos nada más tenemos que combinar todo lo que podamos, porque la gravedad en el país no lo demanda. Sí, pues yo creo que con eso, Juan Manuel. Pues sí, ya este jueves se cumplen 90 días, 3 meses de la desaparición de los estudiantes, y yo estoy de acuerdo con Liliana. En la marcha había una cosa bien, estaba ahí Jesús González hablando, entonces los de atrás no escuchaban, todos repetíamos. Decías y todos repetían para que llegara hasta atrás. Entonces esto quiero ponerlo en el caso de replicar lo que estamos hablando en las redes sociales, hablarlo en el café, hablarlo con la familia, para aprovechar este momento coyuntural que decía Sergio Aguayo, ¿cómo se llama el otro hombre que sale con Aristegui en las mañanas? Bueno, el maestro, que hay momentos coyunturales en la historia del país y en la historia de la humanidad. Aquí tenemos un momento coyuntural que debemos de aprovechar como sociedad para que esto no se quede en otra marcha, por otros 43, otros 53. Entonces, combinarlos a que se reúnan en su colonia, en su cuadra, que si se involucran en una organización no gubernamental, en una ACE, y si no hay una que les llene del completo, háganla. Perfecto, pues muchísimas gracias, tenemos que cortar, y gracias a nuestro radio escuchas por estar aquí en Alegoría Política. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.